8 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana y 10, ya que estamos hablando de mercados, Ricardo, bueno, esta información nos llega porque, nos llega a esta hora aquí a la mesa de información porque el stock de limón ha superado el 80% en los mercados mayoristas, pero su precio en los minoristas aún sigue siendo elevado porque el kilo de limones lo estamos encontrando entre 15 y 18 soles, para ser más específicos, en los distritos o en los mercados de Breña. Asimismo, otros productos de la canasta familiar han experimentado también un ligero incremento, como el caso de la papa amarilla, que ha alcanzado los 6 soles el kilo. La zanahoria ha subido 12,9%, pasando de 2.55 soles a 2,88 en promedio. Y también hay otros productos como el choclo, el oyuco, también han registrado incrementos. El oyuco pasó de 5 a 8 soles el kilo, imagínate, en el mercado minorista. Vamos a conocer el impacto justamente de estos precios en la canasta básica familiar. Estamos en contacto con Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, el Instituto Peruano de Economía. Instituto Peruano de Economía. Don Víctor, buenos días, gracias por estar esta mañana en Radio Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación, encantado de poder colaborar. Bueno, en agosto la inflación de alimentos y bebidas a escala nacional llegó al 10%, principalmente en zonas como Trujillo, que mantiene la mayor inflación en este rubro, además de Chiclayo, Tumbes y Piura. Es decir, la inflación está focalizada mayormente en el norte del país. La inflación de alimentos y bebidas, correcto, sí. Efectivamente. Hemos encontrado que, digamos, los últimos datos, ¿no?, apuntan a que la inflación, digamos, total viene bajando. La inflación del conjunto de la canasta básica viene bajando lentamente, pero viene bajando. Pero la inflación de alimentos y bebidas todavía se mantiene en niveles bastante altos, ¿no?, por encima del 10% en 13 de 24 ciudades evaluadas, ¿no? Y eso, digamos, como bien decías, principalmente está un poco más focalizado en las regiones del norte, ¿no?, debido principalmente a la subida de las frutas, ¿no?, como por ejemplo el limón, pero también a las hortalizas, legumbres y tubérculos, como por ejemplo la cebolla, ¿no? Y efectivamente, Trujillo es la ciudad con la mayor inflación de alimentos y bebidas, ¿no?, en parte porque el precio de las frutas subió más del 30%, y el caso de las hortalizas casi 40%. Claro. ¿No? Eso hace, señor Fuentes, que Trujillo sea hoy en día convertido en una de las ciudades más caras que tenemos hoy en día en nuestro territorio. Hay una pequeña diferencia ahí que digamos, vale la pena mencionar, ¿no? Por una parte, estamos diciendo que es el lugar donde más han subido los precios. No ha pasado, solamente por un ejemplo, de 4 a 6, ¿no? No necesariamente el lugar donde es más caro, es decir, no necesariamente que esté a 7 u 8, simplemente es el lugar donde más ha avanzado la inflación, ¿no? Si en otra ciudad ha avanzado, por ejemplo, de 6 a 7, ¿no?, ese incremento es más pequeñito, ¿no? Entonces, no necesariamente hablamos de que es la región más cara, pero es la región donde los precios han subido más. El precio de alimentos, básicamente. Alimentos y bebidas, correcto. Correcto. Ahora, el rubro de las verduras y de las hortalizas, legumbres y tubérculos también muestra un registro significativo. A mí particularmente lo que me llamó la atención ayer en los mercados y supermercados es el precio del apio, que sí prácticamente ha tenido o tiene un costo que ha superado el doble de su precio habitual. Sí, correcto. Digamos, estos incrementos que hemos visto, por ejemplo, en el precio del limón, que en Trujillo se multiplicó, digamos, creció fuertemente, ¿no? Básicamente se multiplicó por 2.4, ¿no? Mientras que en el caso de la cebolla, en algunas ciudades más que se triplicó, ¿no? Solamente es una muestra de cómo otros productos, como bien mencionas, el apio, en otras frutas, el mango, ¿no? También ha subido fuertemente el precio, principalmente porque hay menos producción de estos productos. Claro, hacia eso quería apuntar mi siguiente pregunta. El tema básicamente es justamente como consecuencia del fenómeno del Niño,
en esa zona del norte del país, por la menor producción, que entiendo también viene derivado por el tema de los fertilizantes, que se sufrió el año pasado. Es decir, tenemos un impacto distinto al que en otras ocasiones se producían cuando hablábamos de alza en el precio de alimentos. Sí, correcto, efectivamente. El incremento de estos precios, ¿no?, tiene dos principales factores. Uno tiene que ver con intensas lluvias, ¿no? Como el Yaku también termina afectando la etapa de desarrollo de las plantas, ¿no? Y claramente el incremento de las temperaturas ya con el fenómeno del Niño durante los últimos meses, eso también termina perjudicando la etapa de floración y por lo tanto los frutos que deben originarse después de la etapa de floración, ¿no? No son los que se espera, ¿no? Son más pequeños o en menor proporción, o en algunos casos no se da, y por lo tanto la producción total se ajusta, ¿no? El otro gran factor tiene que ver con la escasez y el encarecimiento altísimo de los fertilizantes, la crisis de los fertilizantes del año pasado, ¿no? Y digamos, esto cómo afectó tanto la cantidad de hectáreas sembradas, ¿no? Que, digamos, si había tan poco fertilizante, los agricultores no sembraron todo todo el potencial que pudiesen haber sembrado, porque no tenían esos insumos, claro, y aparte los que sí lograron sembrar enfrentaron costos bastante más altos, ¿no? Claro, en muchos casos se ha sembrado casi el 10% menos de lo habitual. Sí, por supuesto. En algunos cultivos se ha sembrado 10% menos, 15% menos, ¿no? Claro. Y los costos para los que sí llegaron a sembrar, ¿no? Aumentó fuertemente. Claro. ¿No? Ahora, quiere decir que el problema que tenemos hoy en día con el limón, sumado al incremento de los precios de la canasta básica familiar y los bajos sueldos que hay en estas zonas del norte del país, van a repercutir, van a seguir influyendo en el impacto de la economía y de los niveles inflacionarios hoy en día que tenemos en el Perú. Sí, definitivamente, ¿no? Hay dos, son dos componentes principales los que definen el nivel de pobreza de un hogar, ¿no? Por un lado, los costos, los precios, ¿no? Y los hogares están enfrentando más costos, más precios. En el caso de los alimentos, aumentando todavía una tasa más alta, ¿no? Y del otro lado, los ingresos no llegan a tener ese ritmo de avance que sí tienen los precios, ¿no? Los costos. Principalmente porque el crecimiento económico es muy bajo, ¿no? Entonces, los hogares se ven frente a una balanza en el que los costos, los precios no crecen tanto y los salarios crecen menos todavía. Entonces, en el fondo, ¿no? Su capacidad adquisitiva, ¿no? Lo que pueden comprar con los ingresos que reciben, que además no vienen aumentando tanto, ¿no? Se reduce fuertemente. Entonces, la capacidad adquisitiva de los hogares se ajusta. Correcto. Eso, en resumen, lo que va a significar es que la pobreza es muy probable que no baje, incluso aumente. Sí, mi pregunta siguiente es, luego de toda esta información que usted nos ha recopilado, ¿qué va a pasar el próximo año? Para el próximo año hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos cómo vayan a terminar a materializarse. Lo que sí sabemos, lo poco que sabemos, es que hay una alta probabilidad, más del 80% de probabilidad, de que el fenómeno del niño costero sea entre moderado y fuerte. Es decir, que hay pocas probabilidades de que tengamos un niño débil. Y lo que eso va a significar es que va a continuar afectándose la temperatura del mar en el norte y van a haber anomalías de estrés hídrico en la sierra centro y sur. Eso va a afectar naturalmente la producción agrícola, por lo menos para el verano del 24 también, ¿no? Y bueno, todo lo que estamos viendo ahorita, digamos, de alguna manera continuaría si es que esto se activa en el verano del 24.
Claro, y eso va a tener efectos colaterales como, por ejemplo, la falta de empleo, ¿no? El impacto en la agricultura, y eso todo reflejado a través de nuestra economía. En todo caso, lo que han dado a conocer los especialistas es que todavía el fenómeno del niño global y el niño costero van cambiando estacionalmente, y eso podría de alguna manera generar o menguar el impacto que hoy en día estamos previendo. O sea, digamos, si el fenómeno del niño no es tan severo en el norte del país, podría haber algunos indicios de que la inflación no se siga agudizando en esta zona. Definitivamente, en la medida en que el fenómeno del niño sea más débil, o sea, no sea tan fuerte, el impacto va a ser menor, ¿no? Y el impacto no solamente en términos de inundaciones y digamos, activos físicos, públicos y privados perdidos, sino también en términos de producción afectada, ¿no? Definitivamente un niño más débil digamos, va a tener un efecto negativo más bajito, pero lo que hemos visto en general es que cuando hay el fenómeno del niño, en el 97, 98 y en el 2016, 2017, ¿no? Hay un incremento en los precios, ¿no? Hay un incremento en los precios principalmente de alimentos y bebidas, ¿no? Digamos, lo cual va a hacer más difícil el retorno de la inflación total, que viene ajustándose, ¿no? Claro. Eso va a presionar al alza otra vez durante el verano del 24, ¿no? Claro, señor Fuentes. Cuanto Fuentes. más fuerte sea el niño, lógicamente eso lo va a hacer más difícil. Ahora, según el Instituto Peruano de Economía, esto es el análisis que ha hecho en 13 ciudades del norte del país. ¿Cómo estamos en el sur? Porque en el sur se va a enfrentar el estrés hídrico, que también va a tener algún impacto en la agricultura, por ejemplo. Sí, correcto. Digamos, por ejemplo, la producción más baja de la cebolla no se da principalmente en las regiones del norte, sino principalmente en las regiones del sur, como por ejemplo Arequipa, ¿no? En Arequipa, que es la principal región productora de cebolla, ¿no? Digamos, por ejemplo, el nivel de siembras fue casi 10% más baja, principalmente porque no habían fertilizantes, y a eso le sumamos problemas de estrés hídrico, ¿no? Eso digamos, pensando en el siguiente año, se podría afectar nuevamente la producción total de cebolla. Pero así como cebolla, podríamos hablar de otros productos, como por ejemplo la papa, que también es bastante intensiva en la sierra centro y sur, y que también es intensiva en fertilizantes, y a la que también le afectan los fenómenos climatológicos como el estrés hídrico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en la costa norte los problemas más severos van a ser de lluvias extremas, inundaciones, ¿no? Y subida fuerte de la temperatura, que altera el ciclo productivo de las plantas, y en el sur, principalmente, otra vez, cambio de temperaturas, pero sobre todo con muy poca agua, muy poca generación de lluvia. Perfecto, muchísimas gracias por este enlace a don Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Muy gentil por la comunicación. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias al señor Fuentes. Y lo que nos decía Ricardo, claro, la cebolla viene de Arequipa, pero también viene el ajo, el choclo cusqueño, que también viene de esa región del sur del país, el arroz, la papa, en fin, hay diversos productos que van a influir en el incremento de la canasta básica familiar, y eso también influye, digamos, en los niveles de inflación que hoy en día se están haciendo los estudios.